Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué no oramos? Padre, le damos gracias por una vez más la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu presencia. Una vez más, Señor, estar aquí para escuchar y aprender más de tu palabra, Señor. ¿Quién tú eres? ¿Cómo te mueves en nuestras vidas? ¿Cómo nació nuestra iglesia? Y cómo nosotros, cómo tú trabajas con esa iglesia, Señor. Ayúdanos, transfórmanos, moldéanos, Padre, para que podamos nosotros entender más y más todo lo que tienes planeado, Señor, establecido, Señor, en nuestras vidas. Eres grande y maravilloso, Padre Celestial. El Espíritu de Dios, moldéanos, traiga afirmación y convicción para que podamos cumplir tu propósito para tu gloria y para tu honra. Amén, amén, amén. Si usted lo cree, diga amén. Aleluya. Se pueden sentar en la presencia del Señor. Qué gusto verlos hoy en este día. Hemos estado estudiando lo que es la primera prédica de Pedro en el capítulo 2. Y después de la prédica, la pregunta clave que se hace o central es cómo puede ser salvo el hombre. ¿Qué haremos? Es lo que dijeron el pueblo al escuchar la prédica. Porque cuando escuchas la prédica de lo que Dios o la palabra de Dios, esa palabra trae convicción. Esa palabra trae afirmación muchas veces en nuestras vidas. Y por eso surge esa pregunta con el pueblo de Dios: ¿qué haremos? El versículo 37 en el libro de Hechos, capítulo 2, se lee así: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Una vez más, después de escuchar, preguntan ellos: ¿qué haremos? Es decir, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Por qué acto? ¿Por qué método? ¿A través de qué persona? Estas son las preguntas que no solamente resonó en ese momento, pero ha resonado a lo largo de toda la historia en la iglesia. Y han existido muchos, lo que se dice, innumerables salvadores, así en cita, que prometían redimir. Ellos lo habían escuchado. Hablamos de eso hace muchas semanas atrás. Por eso tenían duda que ellos escucharan que Él era el Mesías. Habían surgido muchos Mesías que decían que eran Mesías.
Prometían redimir al hombre de sus problemas, pero sin embargo la pregunta persistía y persiste hoy en día: ¿cómo puede un hombre tener la seguridad de estar seguro tanto en el tiempo, en este momento, en esta temporada, como en la eternidad? Y hay respuestas hoy en día que vemos. Hay los legalistas que vienen y te dicen: tienes que guardar la ley, y se basan en Santiago 2:21, que sabemos lo que dice: no fue justificado por las obras Abraham, y se quedan allí, pero evitan ellos lo que es Romanos 3:20, que dice: porque por las obras la ley ningún ser humano que será justificado delante de él. El moralista también dice que tus buenas obras superan las malas para que seas salvo. Y usan Juan 5:29, donde dice así: saldrán los que hicieron lo bueno. Pero evitan Efesios 2:8 y 9, que sabemos lo que dice: por gracia ustedes han sido ¿qué? Salvos por medio de la fe. Y esto no procede ¿qué? De ustedes. El racista dice: si el pueblo si del pueblo tienes que ser del pueblo elegido, y usan Romanos 11:26, pero evitan lo que es Romanos 9:6, que dice: no todos los descendientes de Israel son ¿qué? Israel. No todos de Israel son de Israel. Y hoy en día también hay lo que se llama los universalistas, que dice: todos serán salvos. Y usan Romanos 5, donde allí nos dice: resulta la justificación de vida para todos los hombres. Pero evitan lo que dice Mateo 7:13, 14, que habla de la puerta estrecha y la puerta angosta. Pocos son los que la hallan. Hay errores y hay muchas teorías y muchas personas respuestas falsas hacia la salvación. Y una de esas lo vemos en lo que es este versículo, Hechos 2:38, que muchos se cuelgan a lo que es el ritualismo, la postura ritualista, que dice: arrepiéntanse y sean ¿qué? Bautizados. Dice Hechos 2, versículo 38. Vemos eso: arrepiéntense y ¿qué? Y sean bautizados. Pedro lo dijo. Y muchos concluyen de eso que la salvación requiere fe más agua para ser salvo. Pero evitan lo que dice Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9, sabemos lo que dice: si confieses con tu boca que Jesús es ¿qué? Por Señor. ¿Y qué? Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces ¿qué? Serás salvo. Ahí no hay agua. Entonces la verdad es que se puede probar cualquier cosa con la Biblia. Si sacas versículos fuera de contexto, cualquier persona puede hacer eso, y lo hacen muchas veces. Lo hacen muchas veces en prédicas, en enseñanzas falsos, y no, en realidad usan cualquier pasaje para justificar su manera de pensar. Pero la mejor manera como reconciliar un pasaje, que es muy importante reconciliar el pasaje, que son importantes, tienes que usar y defenderlo con otro pasaje. Y vemos
que es mal usado eso de la regeneración bautismal muchas veces por eso, y tenemos que entender eso. Cuando pasamos por este versículo se tiene que explicar esta realidad en lo que es este versículo, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos y muy completos cuando examinamos lo que Pedro está ahora diciendo, qué es lo que se tiene que hacer después de arrepentirse. Hemos visto el escenario de Pentecostés. Dios, el Espíritu de Dios viene y ¿qué? Bautiza a los discípulos. Y vemos, Él habita y los llena. Un sonido de viento viene así, es un sonido, no es un viento, es un sonido de viento que viene recio. Y vemos que la multitud, que muchos dicen que hubo como 500,000 de personas en Jerusalén en ese momento, simplemente por la fiesta de Pentecostés. Y surgió un viento, surgió las lenguas que podían ellos ver allí también, las lenguas encima de cada creyente, para que todos pudieran ver que todos fueran bautizados. Era algo ellos que tenían que ocularmente verlo con sus ojos, para que ellos entendieran que todos los 120 que estaban presentes no simplemente hablaron en otros idiomas, para que la gente que estaban alrededor de ellos pudieran escuchar en su propio idioma, que eso fue el gran milagro, las alabanzas de Dios. Y por eso el Espíritu, en realidad, si examinamos lo que sucedió en ese momento, y lo hemos examinado, hizo una obra así magistral, una publicidad increíble, donde ahora el pueblo de Israel viene a ese lugar donde están los 120 y los reúne con el sonido. Ellos ahora pueden ver los señales con las lenguas encima, pueden escuchar los diferentes idiomas en su propio idioma, que estos hombres y mujeres no saben esos idiomas, pero el Espíritu de Dios hace el milagro en ese momento. ¿Todo para qué hemos estudiado? Para la prédica. Dios trae a la gente, Dios trae las personas que Él ha puesto para escuchar cualquier palabra que se va a ser predicada, para que él o ella sea transformado. Y da su introducción. Pasamos por la introducción que explicamos que era por el Pentecostés, que esto sucedió en este momento. No era porque estaban orando, no era porque estaban buscando, era porque ellos fueron obedientes a Cristo Jesús cuando Él les dijo que esperaran aquí en Jerusalén. Esperaron, y en el momento indicado, acuerdo a lo que dice el Levítico capítulo 19, vimos cómo Dios se mueve, y en el día de Pentecostés Él hace todas estas ilustraciones para que el Espíritu venga y empodera a la gente, y especialmente a Pedro, para él predicar este mensaje. Y da su tema, donde él exalta a Jesús. Él da su llamado, donde exhorta al pueblo. Él da, y vemos los resultados en ese mismo tiempo que hemos pasado por eso. Jesús, él habla de que él era el Mesías. Hemos hablado de esa prédica. Él es el Mesías. ¿Por qué Él es el Mesías? Por su vida. Ustedes lo vieron. Ustedes vieron los milagros. Ustedes vieron las maravillas. Ustedes vieron los señales. Y todo eso acreditado al Mesías, enviado ¿por quién? Por Dios. Lo vimos en su muerte, predicó Pedro. Dijo, no, Él no fue víctima. Todo fue hecho así, acuerdo a la profecía, explícitamente, así como Dios lo había ordenado. Y hablamos también que Pedro predicó ¿de qué? De su resurrección, donde David es profeta y profetiza. Salmo 16, Salmo
22, todo eso son cosas proféticas que declararon cómo Jesús tenía que morir. El Mesías tenía que morir y Jesús lo cumplió, y eso es lo que él declara. Y también su ascensión, que no solamente él murió, pero fue aceptado, y porque fue aceptado resucitó y se ascendió al lugar donde Dios le exaltó, a la diestra del Padre. Y Pedro predica este mensaje, y llegamos al versículo 36 así del capítulo 2, donde dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel. Pedro predicando al pueblo de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes ¿qué? Crucificaron, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Y Pedro lo que está declarando aquí es que este es el pecado cardinal. Muchos hablan de pecados diferentes, de hacer diferentes cosas aquí en el mundo, pero el pecado cardinal, donde fluye todos los demás pecados, es el pecado más flagrante, así flagrante, en que vive todo pecador. Donde no es mentir ni cometer adulterio, nada de eso. Es el pecado de rechazar a Jesucristo. Todo lo demás fluye de este pecado. Pedro no está jugando. Él no juega así al borde, él no juega así en la periferia. Fue directamente al núcleo del problema, no solamente del tiempo de Israel, pero también hoy en este día. Y era algo que Cristo había declarado. Juan 16, 8, 9 nos dice: y cuando Él venga, cuando ¿quién venga? Cristo hablando del Espíritu Santo. Cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo el pecado. ¿Qué el pecado? De justicia y de juicio, de pecado, porque no ¿qué? No creen en mí. Esa es la acusación más grande para el pueblo de Israel en ese momento. Es la acusación más grande para nosotros antes de conocer a Cristo Jesús, que no podemos creer que Él es Señor, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Y leímos: cuando ellos escuchan esta palabra, como cualquier persona que escucha la palabra, que tú has rechazado a Cristo Jesús y por eso ha surgido todos los problemas en tu vida. Cuando Cristo Jesús es tu Señor y Cristo Jesús es la vida que fluye dentro de ti por medio del Espíritu Santo, cosas cambian en tu vida. Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora ¿qué? Cristo vive en mí. Y ellos escucharon estas palabras, y la Biblia dice: fueron conmovidos profundamente. ¿Qué quiere decir? Fueron traspasados en el corazón. Hubo un dolor en sus vidas. Hechos 37 dice así: al oír esto, se conmovidos profundamente. En otras palabras, compugieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Porque cuando tú reconoces por medio de la palabra de Dios que has fracasado en todo lo que has hecho, la próxima cosa que tienes que hacer y haces por medio del Espíritu de Dios es: ¿qué hago? No, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué puedo yo hacer ahora? ¿Qué tengo que yo hacer? Y sentían ese dolor. Esa palabra, conmovidos profundamente, es la palabra que hemos pasado por esa palabra, cantanizo. Que significa penetrar así, súbitamente, como con una daga. Sintieron un dolor profundo, físico. ¿Han sentido un dolor cuando algo te duele tanto que ha ocurrido y que te sientes culpable? Ellos sentían esa angustia así repentina y profunda
que lo sentía y decía, ¿qué podemos nosotros hacer? Y los llevó a una desesperación. ¿Por qué? Porque una desesperación es el elemento donde ya no tienes esperanza. Ya no tienes esperanza, es la expectación de las promesas dadas. Y cuando estás desesperado, no tienes esperanza, entonces no tienes ninguna expectativa de lo que puede suceder en tu vida, porque no hay promesas. Entonces ellos se sienten así, atrapados. Una desesperación correcta. ¿Dónde voy? ¿A dónde va? ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Qué es la respuesta propia en cada persona que viene a conocer, a entregar su vida, reconociendo que necesitan un Salvador? Es esa desesperación lo que Cristo así busca para poder Él satisfacer. Él es el único que puede satisfacer eso. Porque mientras un hombre crea que puede hacerlo todo por él mismo, nunca va a llegar al entendimiento. Nunca él no puede conocer la salvación real que está en Cristo Jesús. Necesitas esa desesperación que te trae la convicción de la palabra de Dios. Y ellos lo sentían. ¿Por qué? Ellos lo sentían porque el Mesías había muerto. El Mesías que ellos esperaban desde Génesis, imagínense, desde Génesis, desde Abraham, ellos habían esperado un Mesías, la semilla de la mujer, de la familia, de la genealogía de David. Ellos estaban esperando ese Mesías por siglos. Y descubren que, aprendimos esto la semana pasada, que habían ellos mismos ejecutado su propio Mesías. Y fue algo devastador para ellos. Tenían una culpa personal. No solo se había perdido al Mesías, ellos lo habían hecho. Eso es un gran peso de la culpa. Para que usted entiende, ahora lo que Pablo va a decir, tenemos que entender este trasfondo de la prédica de lo que él dijo. Ellos están, la condición donde ellos están, y tienen un peso de culpa que es aplastante. Tienen también un temor, hablamos de eso también. ¿Un temor de qué? De la ira de Dios. Porque Pedro estaba anunciando que Jesús estaba vivo. Solamente lo mataron, pero resucitó. Y no solamente resucitó, pero ¿qué? Ascendió. Tenemos que entender eso. Si somos discípulos de Cristo Jesús, si creemos en Cristo, tenemos que entender por qué nosotros tenemos fe en Cristo Jesús. Y Pedro lo explica re bien por medio del Espíritu Santo. Y Pedro anuncia. ¿Qué es lo que él anuncia? Que les da temor. Hechos 2:35. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus ¿qué? De tus pies. Tenían miedo de su venganza. Lo iba a sentar a la diestra y iba a poner a sus enemigos ¿qué? Debajo de sus pies. Muchas veces lo que no entendemos es que no es que no tienes que temer el diablo. Lo que tienes más que temer es la ira de Dios. Y ellos no se podían deshacer del hecho. Estaban atrapados con una desesperación total. Y el estado del alma y está lista en ese momento para recibir un Salvador. Eso mismo como Pablo en el camino de Damasco. Pablo estaba matando, encarcelando a todos los creyentes, a todos los cristianos. Y lo hacía. Él decía, yo lo hago así, para Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? En Hechos 9:5 se junta con Cristo Jesús. Y le dice, ¿quién eres tú? Yo soy ¿quién?
Cristo Jesús, el que ¿qué? Persigues. ¿Por qué? Porque cuando persigues a un creyente, un hijo de Dios, estás persiguiendo a Dios mismo. Porque si Él cuida de las aves, ¿cuánto más Él cuidará de ti? Y tiene un temor Pablo en ese momento. ¿Qué hago? Lo mismo. Él dice, ¿qué hago? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es cuando Jesús responde, le dice en versículo 6 de Hechos 9, le dice, levántate, ¿y qué más? Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una vez más, cuando entregas tu vida a Cristo Jesús, lo primero cuando tú reconoces que Él es el que tú necesitas en tu vida, la próxima pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Esa es una conversión genuina. Ese es el fruto de la convicción. La convicción es llave en la mano del Espíritu Santo que abre el corazón a la salvación. Y lo vemos, no es algo nuevo. El libro de Zacarías habla de esa convicción que es dado. Zacarías 12:10 dice estas palabras: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí, a quien ¿qué? Han traspasado. Van a ver a quien ellos han matado, lo que dice, ellos crucificaron. ¿Y qué? Y se lamentarán ¿qué? Por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán ¿qué? Por él, como se llora por un ¿qué? Primogénito. También en Apocalipsis habla de lo mismo. La restauración final de Israel, donde habrá que convicción por la ejecución del Mesías, un dolor como haber asesinado a su propio hijo primogénito. Es lo que ellos sienten en ese momento, es lo que ellos al final sentirán. Y ese mismo dolor sintieron en ese mismo día. Zacarías 13:1 lo dice así en la primera parte de versículo 1. Dice, en aquel día habrá una fuente abierta, ¿para qué? Para la casa de David. Eso habla, la fuente abierta es un lavamiento, una limpieza. Y no una limpieza que puedes encontrar en esas casas que tienen ahí los psíquicos, porque solo Cristo puede lavar tu alma. Él predica con convicción, y por eso ellos se encuentran en este momento donde ellos están preguntando, ¿qué haremos? Hermano, ¿qué haremos ahora? ¿Por qué? Porque cuando predicas con convicción, predicas con la palabra de Dios. No necesitas ninguna otra herramienta. ¿Por qué? Hebreos 4:12 lo explica muy bien. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No necesitas trucos emocionales. La palabra hace su obra para resultar en una respuesta. Así como ahora, en este momento, Israel siente, ¿qué haremos ahora? Algunos vienen a Cristo, es una de las reacciones muy posibles. Pero también tenemos que entender, cuando vamos a anunciar las buenas nuevas, hay no solamente que personas van a venir a Cristo, pero también hay personas que van a enojarse contigo. La Biblia dice en Hechos 7:54, dice así: al oír esto, al oír el Evangelio, al oír lo quien Cristo es,
Cristo es el Señor, Cristo es el Mesías, el que ustedes mataron. Se sintieron profundamente ¿qué? Ofendidos. ¿Y qué? Crujían los dientes contra Él. Hay personas que reciben y vienen a Cristo, pero hay personas que se enojan, se ofenden, porque la palabra corta y da convicción, pero algunos van a rechazar. Y algunos que planean a matar, así como mataron a ¿quién? A Esteban. Hechos 5:33. Sí, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían ¿qué? Matarlos. Pero aquí 3,000 personas le preguntaron a Pedro: ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Y lo primero que Pedro les dice, que es lo primero que cualquier persona hoy en día que está escuchando esto, cuando usted quiere entregar su vida a Cristo Jesús, lo primero que tienes que hacer es arrepiéntanse. Es lo que dice. Arrepiéntanse y ¿qué? Sean bautizados. Cada uno, Hechos 2:38, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdonar ¿qué? Para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. El primer paso, arrepiéntanse. La palabra es metanoeo, que quiere decir dar un giro de 180 grados, cambiar tu dirección completamente. No es añadir a Jesús a tu vida, no es agregarlo así, como muchos dicen. Puede tener diferentes filosofías, diferentes religiones. No es agregar a Jesucristo, es tener un compromiso total con Él, entregarlo al 100. Tampoco es la tristeza de haber sido atrapado, sino es la tristeza de hacer dar la vuelta completamente. Quiero cambiar mi vida. Ese es el arrepentimiento así verdadero. El arrepentimiento falso simplemente temen las consecuencias, no el pecado. El arrepentimiento falso tiene miedo así al castigo, no tristeza. Es un sorbo superficial el arrepentimiento falso. Añade a Jesús así como apéndice. Él es el que me ayuda. Cuando necesito algo, Él es el que me da. Él es el Santa Claus de mi vida, en vez de Él ser Señor de tu vida. El arrepentimiento verdadero odia el pecado en sí, duele por ofender a Dios, y por tal manera da un giro total de 180 grados y hace un compromiso total con Cristo Jesús. Mira lo que dice Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se ¿qué? Arrepientan. Y el costo de arrepentir muchas veces es alto. Para estos judíos era muy alto. Para aquellos judíos, arrepentirse significaba algo extraordinariamente así, costoso. Tenían que cortar lazo completamente con su tradición, con la comunidad, con su identidad nacional. Significaba declarar así que Jesús era tu Señor, el quien habían ellos ejecutado
que era un blasfemo para ellos y era ahora en realidad un Mesías. Eso era algo que les iba a costar mucho en la vida. Mira lo que dice el doctor Ryrie. Él observó este pensamiento, incluso hoy, dice, yo empiezo la cita, incluso hoy para un judío no es su profesión de fe cristiana ni su asistencia a servicios, sino su sometimiento al bautismo en agua, lo que definitivamente lo excluye de la comunidad judía y lo marca como ¿qué? Cristiano. Fin de cita. Ellos iban a pagar un precio muy alto. Sus familias los contarían como muertos. Pero eso es exactamente lo que es el arrepentimiento. Un giro total de todos los que conocían. Ya no vivo yo. Mi identidad no es lo que es más importante. Mi persona no es. Él es mi Señor. Yo soy la oveja, Él es el pastor, el que me guía por las aguas, el que me hace ¿qué? Sentar en pastos verdes, el que prepara una mesa para mí enfrente de mis enemigos. Él es el buen pastor que vela por mí, intercede por mí cada minuto, cada segundo de mi vida. Y por eso tenemos que entender, damos nuestra vida, entregamos nuestra vida a Él completamente, con un compromiso total. Y eso es lo que ellos estaban diciendo. Y por eso yo creo que el Espíritu Santo habló a Pedro y dijo, no solamente se tienen que arrepentir, pero también se tienen que ¿qué? Bautizar en agua, sumergión, ser sumergidos. Y lo que para entender el bautismo, y estamos hablando un poco de doctrina hoy en este día, para entender el bautismo no es, el agua no te salva, no salva a nadie. La palabra de Dios no enseña la regeneración bautismal, no lo enseña para nada. Efesios 2 nos explica muy bien que la salvación es por gracia mediante la fe, no el agua, no de obras. Eso nos explica. Por eso el bautismo no causa salvación. Lo que el bautismo sí es una declaración pública de la unión con Cristo. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, no quería discípulos secretos. Y el bautismo lo que hizo en ese momento y lo que hace hoy en día, separa a los verdaderos de los falsos. Los que hacen el compromiso total. Los que en realidad son salvos. Y Pedro conocía al mayor obstáculo por la conversión de los judíos, guiado por el Espíritu de Dios. Ellos temían lo que es la persecución. Por eso hizo el bautismo el estándar, para que asegurarse de lo que los que venían así a hacer, entregar su vida completamente a Cristo Jesús, fueran ¿qué? Genuinos. Mira lo que dice versículo 38, capítulo 12 de Hechos. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para. Tenemos que entender eso. Para. Esa palabra es eis. Como a fin de qué. Muchos piensan que a fin de qué.
Por eso dicen, eres salvo por el bautismo. Y es donde surge que el bautismo precede el perdón. Pero eis con verbos de cambio puede traducirse a causa de o con. Así lo vemos en Mateo 12:41, cuando se dice: los hombres de Nínive se levantaron con esta generación en el juicio y le condenaran y la condenaran, porque ellos se arrepintieron ¿qué? Con la predicación de Jonás. Es decir, arrepentir o arrepiéndanse, esa palabra es lo esencial para ser salvo. Y luego sean bautizados, porque sus pecados ya han sido ¿qué? Perdonados. Por lo tanto, el bautismo es la señal visible de lo que ocurrió en el interior. Mira lo que dice 1 Juan, que confirma que el perdón es completo, no en el bautismo, el perdón es completo en Cristo. 1 Juan 2 dice: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido ¿qué? Perdonados por el nombre de Cristo. Colosenses 2 también. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Es Cristo que perdona. Somos perdonados por causa de Él. Nos arrepentimos, cambiamos de dirección. Y ahora el nuevo camino que Él nos ha dado está en Cristo Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Nadie viene ¿qué? A mí, al Padre, sino por medio de mí. Y al recibir al Padre, recibes ¿qué? El don del Espíritu Santo. Que es un don ¿qué? Gratuito. Es lo que dice. La palabra dorea allí significa un regalo gratuito. Por eso recibe el don. No es porque fuiste bautizado. Recibes el don del Espíritu Santo que ahora vive dentro de ti. Es un regalo. Es algo que es inmerecido. Sin condición es lo que quiere decir esa palabra don. No se puede ganar. No puedes orar para obtenerlo ni provocarlo. Es un don. La condición que solamente necesitas es arrepentimiento. No hay señales, no hay viento, no hay fuego. Solo arrepentirse. El Espíritu viene en el momento de la salvación, como dice 1 Corintios capítulo 12. Pero mira, Hechos 2:39, avancémonos. Esto no es simplemente para algunos. Mira lo que dice: porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para ¿qué? Todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. ¿Es para quién? Para todos. La promesa es para ellos. Dice, es para sus hijos y todos los que están lejos. Está hablando de los gentiles. En Efesios 2 es más claro, 2:11 al 13, cuando dice: por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban ¿qué? Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes ¿qué? En otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo.
Tenemos que entender, es para todos. Y hay un lado humano y hay un lado soberano. Dios llama a los que Dios llame, dice el versículo. Pero también se tiene el lado humano, es la juxtaposición, cómo trabaja la voluntad del hombre y cómo trabaja la soberanía de Dios. Y lo hemos explicado. Es como un barco que va con un río, pero el río es el que te guía hacia donde vas a ir. Hechos 2:21 dice, y nos habla del lado humano, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Pero también hay lado soberano, donde Dios también es el que llama, Él trabaja. Hechos 2:39 lo leímos, para todos los que están lejos, para todos como el Señor nuestro Dios llame. Por eso el Dios que te llama hoy en este día también trabaja con la voluntad que tú tienes, y ambos lados de la paradoja divina están presentes en ese momento donde tú entregas tu vida a Cristo Jesús. Me imagino que este mensaje, al leerlo, se mira como que era un mensaje tal vez de 2-3 minutos. Pero creo que Pedro predicó largo. Porque dice la palabra en versículo 40, y Pedro con muchas otras palabras testificaba que solemnemente, y los que exhortaba diciendo, sean que salvos de esta perversa generación. Él continuó testificando y exhortando, diciendo, sean salvos. Es un imperativo pasivo, déjense salvar. Y necesitaban esa salvación, no solamente en el alma, pero más tarde en 70 DC, Tito sitió Jerusalén y murieron más de 1.1 millones de judíos. Y Pedro advertía, ustedes necesitan la salvación de Dios. Salgan de esta generación torcida, perversa, malvada. Esta generación perversa te va a llevar a la destrucción que viene en unos cuantos años. Predicó duro, predicó la verdad así completo. Ese es el principio del evangelismo hoy en día que debemos entender, que debemos de predicar el pecado, debemos de predicar el juicio. No debemos de suavizar el pecado. Los hombres necesitan ser convencidos de que viven en rebelión contra Dios. Es el pecado central de toda la humanidad. Rechazar la necesidad de un Salvador que se llama Cristo Jesús. No simplemente que haces cosas malas, sino porque no has entregado tu vida completa a Cristo. Eso es muy importante, porque si no decimos el costo, entonces ellos nunca van a entender que tanto vale seguir a Dios. Es gratis. El llamamiento a Cristo Jesús es gratis. Pero los que sí han entregado su vida a Cristo Jesús entienden que cuesta todo. Nadie construye un torre sin calcular el costo, dice Lucas 14. No debemos de nunca darle a la gente tan poco que contar, que es fácil.
fácil, todo va a ser suave, todo va a ser gozoso. Todos necesitan entender, que sepan exactamente a qué se comprometen. Y Cristo lo dijo claro, Él fue honesto. Los que quieren ser mis discípulos, ¿qué? Necesitan tomar su cruz y ¿qué? Seguirme a mí. Y vamos a hablar de eso muy pronto en las siguientes semanas, en el día domingo. Cuando Él dijo eso en Mateo 10, Él está hablando a un pueblo que habían visto muchos judíos, a más de 2,000 judíos ser crucificados en ese momento. Cuando Judas de Galilea había hecho una rebelión y entonces se levantaron los romanos con un comandante llamado Varús, y Varús viene y dice: para que ellos ya no se rebelen más, voy a crucificar 2,000 personas, y lo pusieron en toda la calle allí para que vieran ellos la cruz y las personas que se habían rebelado. Por eso cuando Cristo viene en ese momento y les dice a ellos, tienen que tomar su cruz, ellos sabían exactamente el costo que era seguirlo a Él. Y por eso muchos no lo siguieron. Lo que Él busca es alguien que tiene una desesperación genuina. Bienaventurados los pobre espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mientras que un hombre crea que puede hacerlo solo, nunca va a conocer la salvación real que se encuentra en Cristo Jesús. Y si lo suavecemos, hay un peligro en eso también. Hay un caso en Guayaquil que sucedió, que un hombre llamado Ogen reportó esto. 40,000 personas, diácono, 40,000 personas en reuniones evangelísticas estaban presentes. Y de esas 40,000 que estaban presentes, 2,500 así primeras profesiones de fe sucedieron. Pero 3 meses después él reportó solo 3 personas en la iglesia de toda la ciudad estaban presentes. Se quedaron. Algo estaba profundamente mal allí. ¿Y qué es? Cuando el evangelio es superficial, lo que nace muerto. Y lo que obtienes en ese instante cuando haces eso, ese evangelio superficial, se obtiene cizañas entre el trigo. Entonces, ¿qué es la solución? ¿Qué es lo que vemos en la prédica de Pedro después? ¿Qué es lo que vemos que él dice que se tiene que hacer después de lo que él ha explicado? Ha dado su exhortación, ha dado su exposición, ha dado su argumento de acuerdo a las Escrituras. Lo que vemos en él es no remover todas las barreras para que sea fácil. Él dice: se necesitan bautizar y te va a costar. Te va a costar. Yo quiero que el Espíritu Santo estaba moviéndose y diciendo: no, yo no quiero ninguna cizaña. Yo quiero algo genuino. Y para bautizarse así en el nombre de Cristo Jesús, ellos sabían que lo que iba a costar. El evangelismo correcto que vemos de Pedro produce conversiones así reales. Porque la conversión real dice: no me importa si me va a costar, voy a tomar mi cruz y lo voy a seguir. Y lo que he aprendido, si tu evangelismo es correcto, te ahorrarás muchas lágrimas en la iglesia. ¿Qué fue el resultado de todo eso? 3,000 almas, de 120
se aumentó en ese mismo día 3,000 almas. 3,000 personas fueron bautizadas. Imagínate eso. 3,000 almas en ese momento fueron ¿qué? Bautizados. Me imagino que los ríos estaban llenos, llenísimos. 3,000 almas añadidas, bautizadas ese mismo día. Todas genuinas, todas para quedarse. Simplemente en un mensaje que Pedro predicó por horas, con muchas palabras. Pero tenemos que entender el contexto. También hay los que rechazaron, porque 3,000 entre ¿qué? 500,000 no es mucho. Estimado de peregrinos presentes en el Pentecostés, los 3,000, simplemente 3,000 entre 500,000, más de 500,000, era un pequeño porcentaje, pero eran reales. Y eso es lo que Cristo busca, porque todos fueron bautizados, dice la palabra de Dios. Todos fueron genuinos. El Espíritu Santo quería ¿qué? Calidad sobre la cantidad. Y por eso, si vemos el versículo 42, nos enseña una grande cosa. Cuando agarras a alguien genuino, cuando agarras algo con calidad, mira lo que dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esa era la señal de la salvación, genuina. Mira lo que dice Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son ¿qué? Mis discípulos. No es quien viene, es quien permanece. ¿Qué es lo que debo de hacer? Continuar es la señal de la salvación. Y vemos en Juan 6 que había muchos que seguían a Cristo Jesús por la comida, por los milagros, los prodigios. Por eso Pedro en su prédica dijo: y ustedes saben, ustedes vieron que Él fue enviado por Dios, por todos los milagros, por todos los prodigios. Ustedes miraron todas esas cosas que Dios lo había enviado. Y por eso miles y miles lo seguían. Pero también muchos discípulos lo abandonaron. Juan capítulo 6, vemos los que se fueron. Era visible. Pero la iglesia de Pentecostés no tuvo ese problema. Los que estaban adentro, estaban verdaderamente adentro. Y una nota así para cerrar: ¿te necesitas bautizar? La salvación no viene por el bautismo, pero el bautismo es un señal que sí eres salvo. No es salvación por agua, pero debes seguir inmediatamente. Si no lo has hecho, lo debes hacer. Si has creído y no has sido bautizado, debes serlo. Es una declaración pública que te has unido con Cristo Jesús. Y no es solamente para estos judíos. También vemos que Pablo enseña que es para todos. Bautizó a gentiles. Cornelio fue bautizado en Hechos capítulo 10. Bautizó a Crispo y Gallo. Es para todos.
Lo que Cristo está buscando es algo genuino. Él te llama, que entregas toda tu vida a Él. No es cuantos vienen a Cristo Jesús superficialmente, que vienen simplemente para que Él les dé alegría, para que les dé gozo. No, personas